Hoy vamos a hablar de los tumores espinales y específicamente de aquellos relacionados con lo que es la patología intracanalar, es decir, lo que es la médula y las cubiertas meningias, o sea, todo lo que está revestido por el estuche óseo. Dentro de esos compartimentos es importante conocer la localización de la lesión, porque a partir de ahí uno va a poder ubicarse mejor en el diagnóstico diferencial. Estadísticamente vemos que desde el punto de vista topográfico, los tumores espinales, la mayor parte, el 60%, son extradurales, y dentro de estos la más frecuente son las metástasis, y de los intradurales, que lo podemos dividir en dos compartimentos, intramedulares y extramedulares, cada uno alcanza un porcentaje específico, siendo los extramedulares mucho más frecuentes. Desde el punto de vista anatomopatológico, vamos a ver que los tumores intradurales más frecuentes involucran obviamente todo lo que sea cubiertas, vainas de nervios periféricos o de raíces, y las cubiertas meningias. De ahí los meningiomas, los schwannomas y secundariamente metástasis, las que se llaman drop metástasis, que son aquellas lesiones que se diseminan por el líquido cefalorraquídeo y hacen una localización focal a lo largo de todo el neuroeje. Dentro de los tumores intramedulares, lejos, casi el 90% son ependimomas y astrocitomas. Desde el punto de vista histopatológico, estos tumores los podemos dividir en astrocíticos, oligodendrogliales, ependimarios, mixtos, glioneuronales también, muy raros, los neuroblásticos, en el caso de pacientes generalmente son pacientes chicos, son en la edad infantil, con tumores neurogénicos pero bastante indiferenciados, como el neuroblastoma, o tumores embrionarios como el ependimoma, pero en su etapa blástica, lo que se llama ependimoblastoma, que es bastante agresivo. Los tumores de nervios periféricos fundamentalmente se dividen en schwannomas y neurofibromas, y los tumores hematopoyéticos, que también van a involucrar el espacio espinal en cuanto a localización intra y extradural, y a veces paravertebral, y también puede llegar a tener compromiso óseo. En esos casos tenemos el linfoma, los plasmocitomas en el contexto probablemente de un mieloma múltiple, o aisladamente como un plasmocitoma focal en un determinado hueso de la columna. Y la leucemia, que también tiene gran predilección por lo que sea leptomeningio a lo largo de todo el sistema nervioso central. Los tumores también pueden ser de tipo germinales, como localizaciones poco comunes. Los tumores meningios, que ya vamos a ver son los más frecuentes desde el punto de vista patológico, que afectan el canal espinal en lo relativo a las cubiertas meningias. Esos pueden ser meningoendoteliales o mesenquimáticos, tipo sarcomatosos, no meningoendoteliales. Lesiones melanocíticas, que generalmente pueden ser primarias, meningias, un melanoma meningio de origen, o metastático, obviamente las metástasis, como dijimos antes, y tumores óseos primarios que pueden o no extenderse hacia el canal espinal, comprometer meninges y a veces generar una compresión medular. Esta es una serie muy interesante en cuanto a casuísticas, es un análisis de 168 pacientes, realizada en el 2007, o publicada en el 2007 por unos autores españoles, donde mencionan como histología más frecuente de los tumores intramedulares, como mencionamos antes, 26 casos de ependimomas y 16 casos de astrocitomas. Y dentro de los tumores extramedulares más frecuentes, lejos, era el meningioma, y que tenía mayor compromiso en cuanto al sexo femenino, a diferencia de los anteriores, los intramedulares, que no tienen una predilección específica sobre el sexo. Vamos a ir a mencionar o a empezar a analizar los dos tumores primarios intraaxiales o intramedulares más frecuentes. Comenzamos con el astrocitoma. Es un tumor que puede aparecer en general en la edad media de la vida. En la infancia es un tumor muy frecuente,
cuando hablamos de tumores intramedulares. La región dorsal superior es un área topográficamente predilecta para los astrocitomas, aunque pueden tener extensión multisegmentaria en sentido cefálico y caudal. La gran mayoría son grado 1 y 2, es decir, bajo grado según los criterios de la OMS. En resonancia magnética son ISO a hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 y pueden presentar un realce homogéneo luego del contraste. Los de alto grado tienen la particularidad de que realzan heterogéneamente y pueden tener áreas de quistes o necrosis. Astrocitoma, el primer caso no es un astrocitoma 1, donde vemos la secuencia STIR y el T1 con contraste. En la secuencia STIR vemos con mejor definición que en el T2 el compromiso intramedular difuso con áreas en algunos sectores heterogéneos, y el realce acá es variable, por lo cual no podemos definir o decir que es un típico astrocitoma de bajo grado. Puede tener áreas desdiferenciadas y en algunos sectores transformarse muchas veces en un astrocitoma tipo 3 o tipo 4. Acá también es un tumor bastante homogéneo, pero con un realce ligeramente irregular. Pareciera tener un área más cavitada en su borde inferior y anterior. Por lo tanto, tampoco es uno de esos astrocitomas que uno dice, bueno, está engrosada la médula, tiene un refuerzo homogéneo, no hay ninguna duda que es un tumor de bajo grado. Acá se nos presenta el diagnóstico diferencial con un astrocitoma anaplásico o un astrocitoma grado 3 o grado 4. Y este es un típico astrocitoma agresivo, donde tiene quistes, tiene una degeneración necrótica y tiene edema. Eso lo vamos a ver en T1 como un área con contenido líquido que puede tener algún tipo de realce periférico, y en el T2 una zona, un borde bien definido que le limita la cavidad quística o necrótica tumoral con el tumor adyacente que infiltra, sumado al edema peritumoral. Esto tiene la característica de que se puede extender tanto para arriba como para abajo en el neuroeje, comprometer, como ven acá ustedes, hasta la región bulbomedular e inclusive extenderse hacia el tronco. Y en sentido caudal pueden comprometer también la columna dorsal y ser un tumor muy extenso, aunque muchas veces comienza de lento crecimiento y puede tener una degeneración quística en el curso o en el transcurso de su evolución. Vamos a pasar al segundo tipo de tumor más frecuente, que es el ependimoma. En general es aproximadamente el 50% de todos los tumores intramedulares en adultos, y casi todos, como ocurría con los astrocitomas, son grado 1 y 2. Son intramedulares estrictos y la localización es cervical y región dorsal alta. Muchas veces hay una variedad de ependimomas que ocupan el filum terminal y la cauda equina, que se denominan mixopapilares, que son de muy bajo grado, son grado 1. Y estos son hipointensos en T1, los ependimomas en general, e hiperintensos en T2. Y la ubicación, cuando uno discrimina, eso es el primer paso que uno debe hacer cuando está enfrente de una lesión intracanal en la médula, es decir, ubicar el compartimento, y a partir de ahí se nos va a ocurrir o se nos va a abrir un abanico de diagnósticos diferenciales que es mucho más cómodo que acordarse todos los tipos de tumores que pueden afectar la región. Sabemos entonces que los intramedulares, como este caso, pueden ser ependimomas o astrocitomas en la mayoría de los casos. Muchas veces es difícil diferenciarlo macroscópicamente por resonancia magnética, y en realidad uno tiende a poner los dos diagnósticos diferenciales. Lo que podemos definir a lo mejor con un poquito más de exactitud es el grado del tumor, por presentar necrosis o por ser homogéneo o por presentar un realce difuso o por no presentar realce, lo cual va a diferenciarlos entre grado de bajo grado y de alto grado. En general los ependimomas se presentan con un agrandamiento, por lo general fusiforme, del cordón, en la localización que ya vimos. Tienen un realce bastante intenso y homogéneo con el contraste cuando son ependimomas típicos, y fíjense que más del 75% se asocian con cavidades siringomiélicas, por lo general caudales a la lesión tumoral. Probablemente sea debido a la compresión del canal central ependimario, que produce una dilatación distal del mismo, y de esa forma se va formando la cavidad
siringo-hidromiélica. El tratamiento obviamente es quirúrgico y después, según el grado, seguirá con tratamientos posteriores. Este es un ependimoma bastante característico, con una hiperintensidad de señal en T2 y un realce leve, discreto, irregular y en algunos sectores luego del contraste. Esto no significa ese tipo de realce que sea agresivo. El realce nos está dando nada más que una actividad tumoral vigente, pero no necesariamente nos va a hablar de agresividad. Fíjense que acá no hay necrosis y no hay quistes, cosa que acá en esta variedad sí, porque si bien es un tumor bastante más localizado, fíjense que tiene una degeneración quística importante en un sector y aparte tiene componentes de degradación de la hemoglobina, es decir, este tumor sangró, aparte de tener un componente quístico, tiene sangre, por lo cual esto nos puede hacer pensar que el tumor, si bien es más localizado y menos extenso que el anterior, puede ser más agresivo. Y el mixopapilar es el tumor que les hablé antes, localizado casi siempre o generalmente, o mejor dicho siempre, en el cono medular, la última porción del cono, refuerzan homogéneamente, son grado 1, en general no tienen transformación maligna, y se relacionan estrechamente con el cono medular y a veces es importante hacer tener bien en claro la localización, porque si uno los examina en el plano sagital o a veces solamente en un plano, el coronal, puede pensar que puede ser que es un tumor extramedular, intradural extramedular, pero cuando uno llega a determinar esa relación estrecha con la médula y una contigüidad con la misma, define ya que el tumor es intraaxial y por la localización a nivel del cono medular lo más probable es que sea el mixopapilar, que es un ependimoma típicamente localizado en esta zona. Hay otros tumores mucho más raros. Este es un ganglioglioma. Ustedes no lo van a poder diferenciar de un ependimoma ni de un astrocitoma por la resonancia magnética. Es bastante difícil. Lo que les quiero anotar acá es que por debajo de la flecha, como ven en la masa tumoral propiamente dicha, hay una intensa cavidad siringo-hidromiélica producto de la compresión superior del tumor, que tiene dos tipos de señal. Una más brillante, que es la superior, probablemente donde se mezclen edema e infiltración tumoral, y un tercio medio del tumor entre la cavidad siringomiélica y la lesión superior, que es la masa tumoral propiamente dicha, que es indistinguible del cordón medular. Y fíjense que el edema está llegando al tronco, ya ubicando o pasando ya la unión bulbomedular. En el corte sagital de la derecha, ven ustedes hasta dónde se extiende esa cavidad siringo-hidromiélica que prácticamente compromete todo el cordón medular. Por eso acá les muestro que es difícil hacer un diagnóstico diferencial entre un ependimoma clásico y un ganglioglioma. Fíjense que la morfología es muy parecida, el realce a veces puede ser diferente, pero no necesariamente vuelca la balanza hacia una etiología o a una forma microscópica con respecto a la otra. En general, uno no puede directamente decir que ese tumor es un ganglioglioma, primero porque no tiene características específicas y segundo que es muy poco frecuente con relación a los tumores que vimos antes. El tercer grupo de tumores que le sigue relativamente en frecuencia son los hemangioblastomas. Estos son tumores que se diagnostican entre la cuarta y quinta década de la vida, no tienen predilección del sexo y fíjense que en un tercio de los casos se asocian con una neuroectodermosis, que es la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es la presencia de hemangioblastomas en fosa posterior y médula cervical con una angiomatosis retiniana. Estos son casos familiares donde por lo general los pacientes tienen antecedentes y raramente son mutaciones o pacientes aislados. La localización es frecuente, como les dije antes, cuando es dentro del contexto del von Hippel, cervical y fosa posterior, pero cuando son aislados son más comunes a nivel dorsal. Son heterogéneos en T1 y T2 porque tienen quistes, tienen porciones sólidas, inclusive pueden tener áreas hemorrágicas.
tienen un intenso realce con el contraste, por lo general en la porción sólida, que es la más de menor tamaño con relación a los quistes, como vamos a ver antes, y hay estructuras vasculares circundando las áreas sólidas, por lo cual uno ya puede pensar que ese tumor no es una masa aislada, sino que tiene algún componente vascular que lo puede relacionar con estructuras meningias locales o adyacentes. Y como ven acá al final, la mayoría, aunque algunos dice, tienen estructuras sólido-quísticas, en general es la mayoría, dado que esta es una característica particular, que cuando uno la ve directamente puede pensar como primer diagnóstico diferencial la diferencia de los tumores anteriores en un hemangioblastoma. Y acá vemos casos, en el primero de ellos, un tumor muy extenso, con gran cantidad de quistes, pero un área pequeña, sólida, que realza homogéneamente con el contraste. Ante una lesión así, hay que sospecharlo siempre, el hemangioblastoma. No necesariamente va a ser un hemangioblastoma. Ustedes vieron que antes que hay áreas de tumores de ependimomas anaplásicos que pueden llegar a reforzar nodularmente, pero en general, cuando ustedes ven quistes y porciones sólidas que realzan con el contraste aisladas, una de otra, pensar sobre todo que podría ser en primer lugar un hemangioblastoma, que tienen este aspecto. A veces son lesiones focalizadas que no tienen compromiso con el resto del parénquima medular adyacente, sino que aparecen multisegmentarias, pero lo interesante y lo característico es que puede tener tejido neural, es decir, medular, de apariencia normal entre una lesión y otra, como ocurre en este caso. Una lesión bien localizada, cervical alta, pero también hay lesiones dorsales altas, como lo ven en el corte sagital T2 de la izquierda. La lesión que vemos arriba realza nodularmente con el contraste, delimita áreas quísticas, y también se ve un refuerzo de una de las áreas sólidas de abajo. Esto, ante la primera impresión, cuando uno ve múltiples imágenes aisladas, debe sospechar en primera medida la posibilidad de un hemangioblastoma. Y también hay cosas o hay patologías que a veces uno no piensa que pueden existir frecuentemente. De hecho no es así, pero malformaciones vasculares, fístulas y cavernomas los podemos encontrar a lo largo de todo el neuroeje. El cavernoma indistintamente, si bien es más común en la región dorsal, lo podemos ubicar en cualquier parte. En general son hiperintensos en T2, adyacentes al área focal, que es hipointensa en T1 y en gradiente de eco, por ser precisamente productos de degradación de la hemoglobina. Pueden presentar algún tipo de realce con el contraste, pero el riesgo de sangrado o microsangrados es bastante frecuente, como ocurre con los cavernomas de ubicación intracerebral. Otra variedad rara son los paragangliomas. Estamos hablando de tumores intraaxiales. En general, la mayoría se localizan en la médula adrenal, ustedes saben, son quemodectomas, no tienen predilección por edad, son más frecuentes en mujeres, y en la columna o el neuroeje son de localización muy frecuente a nivel del filum terminal y las raíces de la caudequina. En general son heterogéneos en pulsos T1 y T2 y realzan en forma intensa con el contraste, y como la mayoría de estos tumores son de tratamiento quirúrgico. Acá, en general, el paraganglioma tiene esta localización bastante característica, que es a nivel del cono medular o dorsal inferior. El realce es bastante intenso y ustedes ven en el corte axial cómo ese tipo de realce se localiza bien dentro de la médula y respeta estructuras vecinas. Esta localización vimos antes que también era bastante típica del ependimoma mixopapilar, pero el tipo de realce tan intenso que presenta esta lesión y algún área, como ustedes ven en las imágenes de arriba, focales de baja señal, que podrían ser componentes hemorrágicos, hacen sospechar la posibilidad de un ependimoma anaplásico, que no se ven en esta localización, en general son mixopapilares, o pensar también que puede ser una lesión vascular o un paraganglioma. Siempre la localización, la topografía y el compromiso de las características en imágenes de la lesión
nos tiene que hacer volcar las posibilidades diagnósticas hacia uno u otro lado. Y por eso es importante analizar detenidamente todos estos parámetros para por lo menos tratar de llegar a un diagnóstico prequirúrgico y desde las imágenes lo más exacto posible. Dijimos que dentro de los tumores de cubiertas los meningiomas son los más frecuentes, son típicos en adultos, en general en mujeres, fíjense, prácticamente más del 75% de los casos, y el origen son células aracnoideas cercanas a las raíces espinales, son isointensos al parénquima medular en los dos pulsos, T1 y T2, y el realce es muy característico porque es homogéneo y bien definido, como en este caso en un tumor prevertebral a nivel de la unión cráneo-espinal que comprime el pasaje bulbomedular, pero el tumor tiene una base de implantación dural bien definida. Lo pueden diferenciar hasta en el plano sagital que el tumor no es intramedular sino que es extraaxial, a pesar de que en el T1 tiene una señal muy parecida al parénquima medular, pero tanto con el contraste como en este caso el T2 los diferencia perfectamente. También hay tumores de este tipo en otras regiones. En región dorsal, definiendo su topografía, uno puede aproximar el diagnóstico perfectamente. En el plano axial, por eso siempre hay que verlo en lo posible en dos planos, y si es mejor en los tres, coronal, axial y sagital, para tratar de tener una idea tridimensional de la característica de ese tumor y sobre todo de su topografía. El realce homogéneo, la ubicación extraaxial, o sea extramedular, y una médula sana por arriba y por debajo, nos hace, salvo que esté muy comprimida, nos haría pensar en un tumor intradural extramedular, y dentro de ellos el más frecuente es el meningioma. Más como en este caso que ya tenía una meningiomatosis, es decir, hay personas que presentan múltiples meningiomas, no solo en el cerebro sino también en la columna, y esta paciente tenía un tumor, un meningio sobre la convexidad frontal izquierda. Otro de los tumores de cubiertas frecuentes son los schwannomas. Estos son el 35% de los tumores raquimedulares en el adulto. Por lo general comienzan en la cuarta década de la vida, no tiene predilección de sexos. La localización puede ser cervical y lumbar, más frecuentemente es lumbar, y el 25% pueden ser puramente extradurales. Son en general isointensos en T1 e hiperintensos en T2, y el realce es variable, ya sea si el schwannoma es quístico, si es sólido quístico o si es un tumor agresivo. Como acá vemos que lo característico es que el tumor se relacione con un orificio de conjugación, con un neuroforamen, y la porción sólida a veces es muy pequeña, como vemos acá, y tiene un gran componente quístico. Por lo general realzan en forma difusa y bastante bien definida con respecto a las estructuras vecinas con el contraste, lo cual lo va a diferenciar, por ejemplo, de tumores paravertebrales o infiltrados metastásicos que comprometen el hueso, comprometen distintas estructuras óseas. A veces los schwannomas son exclusivamente intradurales, como en este caso, vinculado con una de las raíces de la caudequina, bien definidos. Acá a veces uno tiene la prudencia de mencionar que la lesión puede ser un schwannoma o puede ser un meningioma. No estaría demasiado seguro. Los dos son tumores extraaxiales, los dos pueden tener anclaje meningio, y a veces es difícil el diagnóstico diferencial. De todos modos, la visión tridimensional, muchas veces, cuando en el caso, como en el caso anterior, que se extiendan a través del foramen, eso es prácticamente típico de los schwannomas o de los neurinomas, como puede pasar en los neurofibromas de la neurofibromatosis propiamente dicha, donde hay a múltiples niveles, como ven acá, refuerzan todos muy homogéneamente con el contraste, son isointensos en T1, refuerzan en forma nodular, bien definida, bien característica con el contraste, y si pueden hacer un plano axial, vemos cómo las vainas radiculares están comprometidas a lo largo de todos los segmentos, en este caso cervical, y eso es bastante característico de esta enfermedad, de la neurofibromatosis tipo 1. Como cosas poco frecuentes tenemos los infiltrados o las lesiones durales, las lesiones meningias, que pueden ser primarias o pueden ser secundarias metastásicas.
En este caso era un melanoma meningio primario con compromiso del hueso, con componente hemorrágico por la sangre o probablemente por la misma melanina, y un realce muy homogéneo con el contraste que compromete tanto el hueso como las estructuras meningias, generando una compresión medular. Y fíjense en el plano axial como uno diferencia perfectamente lo que es el tumor de lo que es la médula. Es decir, esto nos ayuda, no vamos a decir que es un melanoma probablemente con el diagnóstico de resonancia magnética, pero sí que es un tumor extraxial que invade meninges, que invade hueso, y ya eso nos va restringiendo los diagnósticos diferenciales. Si más aún, como en este caso, tenía una hiperintensidad espontánea en el T1, nos hace pensar que puede tener melanina o puede tener sangre, lo cual ya restringe todavía más el diagnóstico diferencial. Las metástasis tienen la particularidad de que no solo afectan el canal, sino que en general son extradurales, pero también comprometen el hueso y comprometen los tejidos paravertebrales, es decir, toda la médula ósea, como ven en las imágenes de la izquierda, está infiltrada, está disminuida de señal en el T1, precisamente por infiltración de células, en este caso patológicas, y como todos los bordes de la vértebra también están infiltrados con un gran componente paravertebral izquierdo, y a su vez a partir de ahí y por un orificio de conjugación se extienden al espacio extradural, epidural, anterior y posterior y lateral, y comprimen severamente el canal. Todo lo que sea de estas características, que infiltren hueso, tejido paravertebral con invasión canalar, uno de los primeros diagnósticos a pensar son las metástasis. Este es un caso interesante que hemos tenido con un chico que tenía un realce meningio difuso. Vemos como en la foto de la derecha las raíces no se diferencian muy bien, están muy adheridas. Es lo que se ve en el axial T2. Hay un líquido hiperproteico probablemente o con células hipercelular, de ahí la señal mucho menor a lo que debiera ser el líquido cefalorraquídeo en el T2. El axial T1 genera un realce difuso de esas raíces y de algunos sectores en forma particular, como así también a nivel dorsal un realce paquimeningio generalizado, haciendo la forma de un manguito perimedular. Pero en este caso ya el cerebro tenía un infiltrado difuso que afectaba específicamente las leptomeninges con cierto respeto de las paquimeninges. Esto es una carcinomatosis, o sea, uno piensa que es una carcinomatosis meningia producto de algún tumor primario que este chico no tenía, que este paciente no tenía. De ahí que la biopsia dio el diagnóstico de un tumor neuroectodérmico primitivo difuso. Es un neuroectodérmico primitivo en general periférico, muchos lo llaman Ewing extraóseo. Es un tumor que no tiene masa, sino que es un infiltrado meningio a lo largo de todo el neuroeje y que solamente uno puede muchas veces hacer el diagnóstico exclusivamente por biopsia. También hay que tener presente algunos diagnósticos diferenciales. Esta era una chica de 20 años que se hizo primero la resonancia de columna cervical porque los síntomas apuntaban ahí, y vemos un cordón engrosado, como puede ser perfectamente característico en un tumor intramedular, pero en las imágenes ante una situación así, en una paciente joven, conviene siempre hacer un cerebro, porque lo que vemos en la columna no era nada más que una manifestación de lo que estaba ocurriendo en el cerebro, es decir, una placa pseudotumoral en el contexto de una esclerosis múltiple que era pobremente sintomática y que la paciente solamente tuvo síntomas relacionados con los miembros superiores a punto de partida del compromiso medular, sin alteraciones clínicas referentes a las múltiples imágenes que tenía en el cerebro. Esto es lo que se llama un síndrome radiológico aislado intracerebral, pero lo que dio el nivel de alerta y el compromiso de la paciente desde el punto de vista clínico fue la lesión intramedular. De ahí que a veces antes de tomar una conducta quirúrgica con este tipo de pacientes, más si son dentro de un grupo etario acorde y de sexo femenino, conviene perder unos minutos más y hacer un estudio de cerebro y quedarnos tranquilos. Otras variedades más raras, por ejemplo, son los dermoides intraespinales, que son en general intradurales, extramedulares. Ustedes ven el T1 bien blanco, en el T2
isointenso tendiendo a ser hipointenso, y la saturación grasa en el STIR bien definida, vinculada con el tumor. Otra localización a nivel dorsal, donde se ve perfectamente la ubicación del dermoide pegado a la médula. Y otro caso donde existe compromiso, como en las metástasis muchas veces, paravertebral, óseo y dentro del canal. Y dentro del canal no es epidural solamente, sino que puede hacerse leptomeningio, paquimeningio, y comprometer severamente la médula y determinar un edema difuso, como en este caso, con un tipo de realce post-contraste. Y fíjense en la imagen de la izquierda, el realce que tiene todas las leptomeninges, o sea que en general son patologías que tienen mucha predilección por las estructuras meningias, la leucemia, el linfoma, y eso en general, cuando uno hace diagnóstico de una de estas patologías a nivel intracraneano, conviene siempre estadificarlos con lesiones, con estudios de columna cervical o columna completa. Fíjense que había un infiltrado también de toda la región paravertebral, un compromiso epidural y un compromiso leptomeningio, que en conjunto, a través de la biopsia correspondiente, estos son linfomas primarios del sistema nervioso central, pero de ubicación pura y exclusivamente meningias, que después hacen colonizaciones o extensiones paravertebrales e inclusive dentro de la médula ósea. Lo confirmamos por invasión a nivel intracraneano de los espacios perivasculares en la base de cráneo, que también estaban comprometidos con infiltrados o con células patológicas que eran las que reforzaban con el contraste alrededor de los vasos perforantes, de los grandes vasos, que están ocupados no solo por líquidos, sino también por células patológicas. Otro caso clínico, el último, es una mujer de 50 años con parestesias progresivas en miembros inferiores, agregándose adormecimiento de pie derecho, dolor, parestesias y trastornos sensitivos progresivos y ascendentes. Tenía un nivel sensitivo umbilical termoalgésico T10 derecho a T6 izquierdo y T6 izquierdo, y un dolor en miembros inferiores que aumentaba con Valsalva. Esta era la resonancia inicial. Con lo que ven acá, ustedes podrían pensar en un tumor de los que vimos antes, ¿no? Un ependimoma o un astrocitoma, pero tiene algunas características particulares. Por ejemplo, tiene áreas que podrían corresponder a sangrados en distintos momentos evolutivos, áreas quísticas, edema. Congado realza bastante heterogéneamente, aunque toma en algunos sectores mucho contraste. Se fue al prequirúrgico con un diagnóstico presuntivo de un tumor intramedular, probablemente de alto grado, y la posibilidad de que sea un hemangioblastoma. No tenía quistes, pero sí tenía áreas focales hemorrágicas, que era una segunda posibilidad como para pensar en este tipo de tumores. El gadolinio, volvemos a ver cómo realza en algunos sectores en forma intensa. Y finalmente la anatomía patológica fue compatible con un hemangioblastoma, tenía áreas de angiogénesis, siderosis, infiltración linfocitaria y hemática, no tenía células neoplásicas, y se concluyó que esto correspondía a un hemangioblastoma. Este es el estudio postquirúrgico, donde solamente quedó una pequeña cavidad hidromiélica a nivel dorsal superior por debajo de la lesión, y se restableció tanto clínica como desde el punto de vista de las imágenes la paciente, obteniéndose fuera del área quirúrgica en especial un estudio prácticamente normal. Fíjense la imagen a nivel de la lesión o a nivel del lecho quirúrgico, y por debajo donde se ve dilatado el canal ependimario, que ya lo tenía, y sin ningún tratamiento posterior, porque obviamente esto es pasible de una resección quirúrgica sin tener quimio ni tener tampoco radioterapia agregada. Otra patología final en el diagnóstico diferencial son lesiones medulares difusas. Las mielitis son un diagnóstico diferencial muy común a los tumores medulares. Son de instalación brusca, a diferencia de aquellos, pero muchas veces son difíciles de diagnosticar, porque no es claro a veces el momento del inicio de los síntomas,
Esta era una paciente que tenía una lesión tumoral ya conocida, un cáncer de mama, una hiperintensidad a lo largo de la médula dorsal, difusa, con áreas hemorrágicas y un infiltrado epidural derecho, como ven en los cortes axiales a su izquierda. Finalmente, esta paciente estaba tratada, pero bruscamente apareció con estas imágenes, se pensaba que podía ser una carcinomatosis meningia y terminamos concluyendo que el diagnóstico final fue una mielopatía paraneoplásica que fue retrogradando progresivamente, cosa que no pasa con ningún tumor, sí pasa con algunas mielitis, y dentro de las mielitis que no son autoinmunes o que no son infecciosas, las paraneoplásicas muchas veces con el control del tumor se van reduciendo automáticamente de tamaño. Tenemos otra herramienta hoy día en resonancia magnética, que es el tensor de difusión, para ver el trayecto de las fibras a lo largo del cordón y ver si hay o no interrupción de las mismas, infiltración o compresión. Y esto lo vamos a ver en un caso de un tumor intramedular, probablemente un hemangioblastoma, todavía no tenemos el diagnóstico definitivo. Es una paciente joven de 24 años con esta gran lesión quística sólida, con áreas hemorrágicas, que ocupa prácticamente toda la médula dorsal. El refuerzo es nodular y segmentario, como vimos en algunos hemangioblastomas, por lo tanto el diagnóstico prequirúrgico fue de hemangioblastoma. Todavía no lo pudimos verificar, no tenemos la resolución de la anatomía patológica, pero fíjense que la tractografía o el tensor de difusión muestra un área de menor intensidad de señal. Eso indicaría en forma indirecta la presencia de menor cantidad de fibras, cosa que se ven en los demás cortes que ven al lado. El primer corte de la izquierda es un mapa de la anisotropía que está mucho más descendida en el área donde hay mayor destrucción de fibras, lo cual es compatible y que es el área donde tenía más compromiso, donde estaba más ensanchado el cordón y donde tenía más degeneración quística. En el último corte de la derecha, fíjense cómo se interrumpe el trayecto de las fibras, el color da la direccionalidad y la cantidad de fibras. Cuanto más rojo hay más cantidad de fibras, y lo que tiende a azul o a celeste es menor cantidad. Por lo tanto, del borde lateral izquierdo del cordón estaba mucho más afectado que el derecho y no se podían seguir adecuadamente la mayor cantidad de las fibras del lado izquierdo, cosa que se ve también en el plano axial. Las mielitis, como les dije antes, son el diagnóstico diferencial por excelencia de los tumores intramedulares. ¿Cuál es el dato característico? El comienzo brusco de las mielitis y la respuesta al tratamiento. El tratamiento con corticoides o inclusive en algunos casos con inmunosupresores. Esto era una enfermedad de Devic con lesiones múltiples. En general son grandes, a diferencia de la esclerosis múltiple, abarca varios niveles medulares. Y no siempre, pero en algunos casos se asocian casi en forma simultánea o con muy poco espacio de tiempo entre las dos manifestaciones con patología del nervio óptico. De todos modos, el diagnóstico hoy día en el 70% de los casos se hace con el dosaje de anticuerpos antiacuaporina en el líquido cefalorraquídeo, que tiene una alta sensibilidad. En esta paciente también se hizo el tensor de difusión y fíjense que hay en la imagen del medio vemos en el plano coronal como hay una tendencia a un color azul oscuro, lo cual indicaría que la direccionalidad de fibras, que es cefalocaudal y que por convención va a ser azul, en este caso en las áreas comprometidas están alteradas y más sobre el lado izquierdo según se ve en el plano axial. Acá en la reconstrucción 3D, que sería la tractografía en los tres planos. Esto es más que nada no como diagnóstico, no nos va a servir como diagnóstico porque no vamos a saber al principio si las fibras están rotas, si están infiltradas o si están comprimidas. Puede haber un poco de todo, lo que nos va a servir para ver la evolución, el pronóstico y correlacionarlo con el cuadro clínico posterior. Bueno, nada más, muchas gracias.